Estamos aquí en el espacio Nou Barrien de la Asociación de Vecinos de Trinidad Nova con Conexión Callejera y estamos entrevistando a Ramón Franquesa, sobradamente conocido para los movimientos sociales, y es un placer entrevistarlo. Ramón, ¿qué nos puedes contar de todo lo que está pasando principalmente con las pensiones? Bueno, estamos terminando un año en que hemos tenido que pelear mucho para conseguir que se revalorizaran de nuevo las pensiones, porque hay un intento claro de recortar este derecho social y otros, pero en particular las pensiones, porque el sistema de pensiones mueve mucho dinero. Mueve mucho dinero, de hecho es uno de los ingresos más importantes que recauda el Estado, pero ese dinero no pertenece al Estado. Este es el dinero que surge de las cotizaciones sociales, es decir, de la retención de una parte del salario de los trabajadores, está destinado a asegurar una vejez digna de estos trabajadores y trabajadoras. Lleva en Europa 125 años de funcionamiento y es un sistema de reparto. Este sistema de reparto es relativamente solvente y seguro porque lo que hace es distribuir los ingresos del mes anterior en las pensiones que se pagan el mes siguiente. Por tanto, el dinero no se guarda en ninguna caja, sino lo que se guarda es el derecho. Al no guardarse en una caja, es difícil de robar. Y por tanto esto, junto con otros atributos que tiene el sistema de reparto, que es un sistema que es producto directamente del trabajo en un momento determinado y que en la medida que las sociedades se vuelven más productivas permiten que las pensiones sean incluso más amplias que lo que en su momento se cotizó, porque las sociedades progresan, producen más, generan más riqueza y eso permite mantener este sistema de pensiones pues saneado y suficiente para atender las necesidades de la gente. El problema que tenemos desde hace 30 años es que hay una verdadera obsesión por privatizar ese dinero. Esa obsesión ha llevado a que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el sector financiero esté bombardeando constantemente con la idea que las pensiones no son sostenibles. Lo hacen de manera falsa, porque nunca ningún sistema de pensiones público de reparto ha quebrado. Técnicamente, porque, vuelvo a decir, es un mecanismo contrastado por la experiencia muy solvente y que ha permitido que Europa, a pesar de haber tenido guerras, de haber tenido crisis, haya podido mantener este sistema de protección a la vejez desde que pues, en su momento se empieza a introducir ese mecanismo. ¿Qué es lo que proponen los financieros? Lo que proponen es que se les deje a ellos retener este dinero y convertirlo en un producto de capitalización. Esto quiere decir que en lugar de hacer una transferencia directa, lo que hay es una acumulación de dinero durante 40 años, te lo guardan en una caja y luego te lo devuelven. Se supone que incrementado. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años en que en Estados Unidos, en Chile, en diversos países se ha puesto en marcha este sistema de capitalización privado? Pues que han quebrado, y en particular en la crisis del 2008, pero antes también y después también. De hecho, no hace falta ir muy lejos. En nuestro propio país, los sistemas privados de pensiones que tenían los colegios profesionales han quebrado. Y en cambio, la seguridad social sigue siendo un mecanismo solvente y suficiente. Estos financieros alarman a la población, planteando desde hace, ya digo, 30 años, que esto va a quebrar dentro de 10 años, dentro de 20, pasan los años y no quiebra, al contrario. El sistema es solvente. De hecho, hoy en día hay superávit. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Estado captura parte de este dinero para otros gastos. Y entonces, cuando argumentas, oiga, que lo que se está ingresando tendría que ir a dignificar las pensiones de la gente que hoy es pensionista, que las viudas, tenemos una tercera de parte de nuestra gente por debajo del límite de pobreza. Te dicen, bueno, sí, habría dinero, pero dentro de 10, 20 años no lo habrá. Es falso.
es mentira. Por eso nosotros venimos luchando para que se realice una auditoría y se examine dónde ha ido el dinero. Porque nuestros cálculos es que hay más de 1.000 millones de euros que han sido desviados para usos impropios. Perdón, 1.000 millones de millones, 1 billón. Y en cambio se le dice a la gente de que no hay recursos, pero lo que se recogía para pensiones se ha servido para hacer carreteras, para hacer el Piramidón o el Valle de Hebrón, el complejo hospitalario de Valle de Hebrón, ha servido para rescates bancarios, ha servido para pagar el paro, para otras cosas que no son las pensiones. Para cosas para las cuales, en todo caso, el Estado tenía que haber recaudado más impuestos sobre quien tiene los recursos. No es cierto, por tanto, este argumentario de que no hay dinero, pero eso lo hemos tenido que contrastar, ponerlo en el debate público con la movilización social que seguimos manteniendo desde que hace 13 años empezamos a constituir este movimiento social y que ha permitido que aquello que algunos trataban de hacer hace un tiempo, que era congelar las pensiones, con los cuales ahora tendríamos unas pensiones de miseria, se rompiéramos el relato de que no había dinero y efectivamente cuando nos movilizamos resultó que sí había dinero. Ahora tenemos nuevas dificultades porque lo que hay es una creación mediática de nuevo de un pensamiento de que el sistema no es sostenible. Ahora nos encontramos con una nueva ofensiva que trata de alterar las conciencias de las personas. Esta ofensiva se produce utilizando los medios de comunicación y de ahí la importancia de lo que estáis haciendo, la importancia de los medios de comunicación comunitarios, de barrio, de los vecinos, de los movimientos populares. Porque, ¿qué está ocurriendo? Los medios de comunicación han cambiado profundamente. Hemos pasado de un sistema de comunicación, de medios de comunicación en que predominaban un sistema de prensa o un sistema de canales de televisión en que el usuario, el público, tenía una cierta capacidad de elección, a un sistema en que la noticia es suministrada anónimamente por las redes. Voy a ponerte un ejemplo de esto para entender qué es lo que nos está pasando y los problemas que ahora tenemos. Tú antes, si eras una persona conservadora, podías comprar un periódico conservador y si eras una persona progresista, comprabas un periódico progresista. Esto hacía que la distribución de los medios de comunicación fuera parecida a la distribución de los usuarios, de los consumidores, de los lectores. Y daba un cierto equilibrio en el sistema. ¿Qué ocurre en este momento? Que los mensajes neoliberales de extrema derecha predominan enormemente en un porcentaje mucho más alto que esa opinión en la sociedad. Esto no tiene sentido económico, porque, digamos, lo que hace es hacer perder audiencia, porque, claro, siempre que fuera la persona la que compra el periódico, la que pone un canal más progresista o más conservador. ¿Qué ocurre? La gente ha dejado de ver la televisión. La televisión ya solo la vemos las personas mayores. La gente lo que ve es YouTube, lo que ve son las redes sociales, claro, el TikTok. Y esa información es una información seleccionada, una información orientada, una información que se compra. Cuando aparece un youtuber diciendo que los mayores están robando con las pensiones el dinero a los jóvenes, esa imbecilidad, esa estupidez que no tiene ni pies ni cabeza, se repite 1 millón de veces porque hay alguien que compra 1 millón de visualizaciones para que nos salga en nuestro tablet, en nuestro ordenador, en nuestro televisor, y compra las visualizaciones.
Uno podría pensar, bueno, pero esto no tiene sentido económico porque el público se distancia inicialmente de este tipo de enfoque. Es que el problema es que los medios de comunicación no son un negocio económico. Los medios de comunicación sistemáticamente están en pérdidas. Nadie tiene hoy en día un periódico o una red social para ganar dinero. La tiene para crear opinión, porque el dinero se gana cuando consigues que una persona cambie su opinión, vote algo que va en contra de sus intereses objetivos, consuma un producto que no le interesa, pero que le han bombardeado miles de veces a través de esos medios de que su consumo es imprescindible. Por tanto, nos encontramos en una situación en que se está alterando la realidad de la gente a través de una realidad virtual que se compra y que se vende y que altera las conciencias. Esto explicaría, especialmente en ciertos segmentos de nuestra sociedad, entre los más jóvenes, quienes tienen menos experiencia vital, su comportamiento poco consistente con sus intereses. Ahora mismo, en Argentina, hemos visto que en las últimas elecciones municipales, con el voto joven, con la abstención enorme de la gente mayor, también hay que decirlo, de nuevo Milei conseguía ganar las elecciones. La consecuencia inmediata ha sido que este fin de semana pasado Milei presentaba una ley en el Parlamento que degrada más las relaciones laborales y, por ejemplo, convierte a la gente que trabaja para aplicativos en la distribución de comida, por ejemplo, en trabajadores autónomos que se tienen que pagar su seguridad social, su sanidad, su pensión, y exonera a las empresas de tener una relación laboral. Evidentemente esto perjudica a los jóvenes, los precariza, los deja en una situación económica y de vida peor que la que tenían antes. ¿Cómo es posible que esos jóvenes hayan cometido ese error de percepción? Bueno, hay que explicarlo por ese repetido uso de la propaganda que distorsiona la percepción de la realidad. Frente a ello no nos queda otro camino que aumentar la comunicación dentro de las comunidades, entre las personas que seguimos vivas, hablar más en la tienda, en la cafetería, en el barrio, entre nosotros, debatir sobre lo que nos rodea, pero por otra parte generar también otro tipo de comunicación que le explique a la gente qué es lo que le está pasando. Porque la gente no entiende por qué está aumentando su malestar. Y el malestar lo sienten, pero el por qué no son capaces de decodificarlo y se le propone una explicación simple pero falsa, que va a ir en contra de sus propios intereses. Yo pongo un ejemplo. Nos encontramos que pagamos cada vez más impuestos. La gente humilde, la gente trabajadora, incluso esa gente que se cree clase media, pero que sus ingresos devienen del salario, de su trabajo. Cada vez pagamos ahora, últimamente, aumento de los impuestos sobre la recogida de basuras, aumento de los impuestos sobre el IBI, sobre el IVA, y en cambio tenemos menos prestaciones. La realidad, la experiencia vital, es que cuando ahora vas a un ambulatorio o a un hospital, te tratan notablemente peor que hace 20 años. Esa es una realidad objetiva que cualquier persona que necesite de un servicio de salud percibe en su realidad. ¿A qué se debe esto? Se debe a que se ha desviado gran parte de lo que era gasto público a gasto privado. Una misma intervención ahora cuesta 3 veces más. Una intervención que te va a hacer Quirón, que te va a hacer una institución privada para ganar dinero, a costa de pagarle peor al sanitario y prestarte peor servicio y hacerte esperar más tiempo. Esa es la realidad objetiva. Esos medios de comunicación
¿Qué es lo que distorsionan? Evitan apuntar sobre esa realidad. Nadie habla sobre lo que cuesta una hora de servicio de prestación sanitaria pública o privada. Nadie habla de lo que cuesta una intervención, una analítica. ¿Qué es lo que te dicen? No, tienes menos servicio sanitario porque ahora hay más emigrantes. Y atención, en parte es verdad, porque ahora 1 de cada 5 personas trabajadoras en este país ha nacido fuera de este país. Pero esa persona, estoy hablando de la gente trabajadora legal, que paga sus impuestos, que contribuye a la seguridad social, lo que hace es aportar igual que las personas que hemos nacido aquí. No te está quitando sanidad, al contrario, está cotizando, está ayudando a mantener el sistema de pensiones o el sistema sanitario. Lo que pasa, el problema, es que ahora tenemos menos personal sanitario, tenemos menos camas hospitalarias. Y en lugar de apuntar hacia aquel que nos robó esas camas hospitalarias, que ha expulsado a nuestros jóvenes que se tienen que ir a trabajar a Alemania, a Francia, porque no encuentran trabajo aquí, porque no se les contrata, ese quien nos está robando esta sanidad hace, a través de ese discurso mediático, que culpabilicemos a otra de las víctimas, en este caso la persona que emigra, que trabaja, que cotiza, que nos ayuda a pagar estos servicios, pero que es estafada como el resto de la población trabajadora. Desnudar esta cuestión, explicarle a la gente dónde está el origen de su pobreza y de su sufrimiento, no tenemos otro camino que la movilización social y los medios de comunicación alternativos, que también implican no solo a la gente que estáis trabajando, haciendo videoclips, haciendo carteles, haciendo panfletos explicando esta realidad, sino también implica al conjunto de la sociedad. Porque cuando vemos una discrepancia entre la realidad y el mensaje que nos llega de manera repetida, hay que denunciarlo. Hay que explicarlo en la cafetería con los compañeros y compañeras de trabajo. Hay que desmontarlo argumentadamente, no quejándose, no la queja, el insulto, el exabrupto, no conduce a salir del agujero donde estamos. Podemos salir en el debate, en el análisis, en el argumento y desde luego también en el compromiso colectivo, formando parte de las asociaciones de vecinos, de movimientos sociales como la PAC, como la Marea Pensionista, como los afectados, como la gente afectada, la Marea Blanca afectada por los desastres sanitarios. Organizándonos y debatiendo entre nosotros, podemos crear un tejido social que le dé la vuelta a ese falso discurso que nos invade por todas partes. Falso discurso que hace que muchas veces acabemos buscando a responsabilidades no en el origen de nuestros problemas, sino en la víctima o la imagen o la marioneta que nos crean. Un viejo amigo, Julio Anguita, a veces nos comentaba: este país vamos a ir mal hasta que el toro no se dé cuenta que en lugar de ir a por el capote tiene que ir a por el torero. Y en parte lo que hacen con nosotros cuando nos enfrentan a otra parte de la población, cuando nos enfrentan a la persona que tiene que repartirse la poca prestación social que nos llega en lugar de ir a quien nos ha robado los recursos públicos, teniendo un precedente clarísimo en este país. Este país está endeudado porque hemos rescatado al sector bancario. Uno se sorprende de cómo hoy, por ejemplo, vuelve a aparecer en las redes sociales la culpabilización de un presidente como fue Zapatero porque malgastó el dinero en paguitas, en mejorar el pago a los parados, cuando en realidad el problema es que otro presidente, Rajoy, y él mismo, porque tampoco lo cambió, lo que hicieron fue rescatar a los bancos.
ahí se fue el presupuesto del Estado y ahí se genera la deuda que estamos pagando continuamente. Porque esos 67.000 millones de euros que nos quitaron como consecuencia del 2008 se ha transformado en deuda pública que están en manos de los bancos que rescatamos y que cobran una millonada del Estado por los intereses de esa deuda. Es decir, el que había creado la deuda se ha convertido en rentista de unos intereses, de un dinero que le dimos nosotros. Y claro, al pagar estos intereses, al pagar los servicios privatizados, nos estamos despojando de un derecho de recursos que necesitamos para nuestras carreteras, para educarnos, para las residencias, para pagar mejor a nuestro sistema, al sistema sanitario, para las pensiones, para la gente, que es los que pagan esos servicios. Porque estos servicios no son un acto de caridad. De hecho, una de las últimas batallas que hemos llevado este año es el intento de los gobiernos de intentar indexar las pensiones con el índice de pobreza en lugar del IPC. Oiga, es que las pensiones no son una prestación de caridad. Las pensiones derivan de los salarios. La gente que recibe una pensión la recibe porque trabajó y porque de su salario una parte fue al fondo común para que le llegara después. Ustedes no tienen ningún derecho a meter mano en este fondo común. Y el problema no es una disputa entre generaciones por ese fondo, no. El problema es una disputa entre el conjunto de la sociedad, jóvenes y mayores, con la banca que quiere aprovecharse de ese fondo social que pertenece a la ciudadanía trabajadora, que quiere decir la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía, menos aquellos que viven sin trabajar, que viven de robarnos dinero, de cobrar intereses de la deuda pública, que, vuelvo a decir, se generó con un rescate bancario, con un rescate que el Estado no tenía suficiente dinero para rescatar esa banca, y lo que hizo fue endeudarse, generar deuda pública para que sigamos pagando durante generaciones los desastres que los financieros generaron con la burbuja del 2008. Hay otro camino, hay posibilidad. Nuestra sociedad es rica productivamente, es capaz de generar riqueza y la genera. Nunca hemos tenido tantas personas trabajando en nuestro país, cotizando, 21 millones de personas cotizando a la seguridad social, trabajando cada mañana, generando riqueza en este país. Y lo que no puede ser es que cuando se genera más riqueza, nuestra gente esté con menos sanidad, con más difícil acceso a la vivienda, con peor alimentación, con unas pensiones más precarias y con más dificultades. Puede ser que durante un tiempo nos engañen, recurren a estos nuevos mecanismos de comunicación y consiguen alterarnos la percepción, buscar culpables donde no están, intentar invisibilizar dónde está la puerta de salida de este desastre. Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Más pronto que tarde seremos entre todos capaces de romper este relato y de explicar dónde está la puerta de salida de esta sociedad miserable, en decadencia, que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. Pero yo, Ramón, he visto comentarios, sobre todo, y de la gente pues sencilla, de la gente trabajadora, que compran estos discursos, que la culpa la tiene el emigrante. O, por ejemplo, cuando hablas de la sanidad pública, no se dice la sanidad pública, se dice la sanidad gratuita. La palabra gratuita no existe, la estamos pagando. ¿Por qué esto de la gente sencilla, de la gente trabajadora? ¿Por qué compra estos discursos? Al fin y al cabo, hemos sido España un país emigrante. Y ahora mucha gente no quiere a los emigrantes aquí. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué compran esos discursos? En primer lugar, no lo compra todo el mundo.
Lo compra un sector de nuestra sociedad. Pero bastante. Pero lo compra un sector creciente, vuelvo a decir, porque cada día, millones de veces, ese mensaje se está emitiendo en las redes hacia la gente con menos cultura, con menos capacidad crítica. Este bombardeo sistemático sobre gente muy debilitada por la crisis produce efectos. Y produce efectos distorsionantes. Cuando tú te encuentras mal, te pueden explicar: oye, es que usted tiene una infección y tiene que tomarse un antibiótico porque si no, esto va a ir a peor. O te puedes encontrar con un brujo que te diga que eso es un espíritu que se te han puesto dentro del cuerpo y que tienes que hacer una invocación al diablo o a Dios o a quien sea para que... En la desesperación, la gente es capaz de, digamos, quemar un gato para ver si se le va el dolor en el estómago que tiene, porque no hay otra interpretación que entienda como más plausible. La cuestión es hacer un trabajo de persuasión, de explicación. Porque hay un elemento que hemos de conservar en nuestra esperanza. La racionalidad es la única forma de salir de los problemas. Con más argumentos, con más conocimiento, desmontando las falsificaciones que el poderoso siembra a mansalva para seguir gobernando, para seguir robándonos. Porque uno de los problemas es que mientras la pobreza aumenta, la riqueza de las élites es cada vez mayor. Y estas élites nunca tienen bastante. Quizás hace 30 años se hubieran conformado con un beneficio de un 5%. Pero cuando se adiccionan a un beneficio de un 15%, ya les parece que es poco y quieren un 20%, quieren un 30%. Y para conseguir ese beneficio solo lo pueden obtener con la desposesión de la riqueza social. Y ahí hay un elemento que nos favorece, en el sentido que cada vez atornillan y exprimen más a la gente. Si estos jóvenes hoy no reaccionan porque les bajan el salario, mañana se lo van a bajar más. Si no reaccionan porque no se quedan con vivienda, mañana los van a extorsionar más y los van a hacer ir a la mili y les van a quitar todavía más de una parte mayor de los derechos que aún les quedan. Por tanto, tarde o temprano, la racionalidad se impondrá por pura necesidad. Ante esto, a nosotros nos queda la lucha, la argumentación y la organización. Quizás los resultados no se den tan rápidamente como quisiéramos, pero ese es el camino. Y de hecho, en la historia de la humanidad, esto se ha repetido una y otra vez. Cuando los poderosos piensan que van a seguir estrujando cada vez más a la gente, se rompen las costuras y se produce un cambio social. Porque tarde o temprano la gente se da cuenta de quién le está robando la cartera. Quizás en un principio es poca gente, quizás durante un tiempo la gente se cree que su adversario es el emigrante, pero llega un momento en que no te atienden, en que no te cubren lo más mínimo y tienes que empezar a explicarte por qué, por ejemplo, de los chavales, de los jóvenes que se han licenciado en medicina este último año en la Comunidad de Madrid, solo se ha colegiado un 15%, el resto se ha ido a la emigración. Se han ido a trabajar a Francia, Alemania. Es decir, estamos pagando entre todos, porque además la educación es un hecho colectivo. Claro. Es muy meritorio de estos jóvenes que estudian, que se matriculan, que se esfuerzan, pero sobre todo es una inversión social. Claro. Ciertamente es una inversión de su esfuerzo, pero también de la sociedad. Y resulta que la sociedad invierte, apuesta por esta gente y una vez se ha financiado, se le ha dado cobertura a esta enseñanza, van y marchan porque no se les da trabajo. Y porque no se les da trabajo digno, que es, además, el trabajo digno no solo es un tema de salarios, es un tema
cuando no te respetan los turnos de trabajo, cuando tienes que hacer guardias continuamente, cuando te cambian de hospital cada semana. Esto es insoportable. Pero claro, esta insoportabilidad es provocada. A veces los médicos, la gente del personal sanitario te dicen, bueno, esto va a reventar porque fíjate cómo marcha la gente, cómo no aguanta. El problema es que los ministros y los consejeros y conselleras de sanidad lo que quieren es que el servicio funcione mal para que vayas en masa al negocio privado del cual cobran comisiones. Y por tanto, para ellos, cuanto peor para la gente, cuanto peor extendidos estamos, mejor. Lo hemos visto en las conversaciones que ahora salen, que se han destapado, conversaciones telefónicas, en que textualmente ordenan que el servicio sea peor para que la gente se vaya a la privada. Pero también ahí se genera una falsa leyenda, porque durante un tiempo la gente se piensa que en la privada está la salvación, que pagando 60, 80 euros vas a tener una sanidad. Pero eso es mentira. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y lo vemos entre los pensionistas. Yo me encuentro de manera muy cotidiana. Que sí, pagas 80 euros mientras eres joven. Pero cuando llegas a la vejez, entonces la gente se da cuenta que los contratos con la sanidad privada son anuales. Y que cuando tú tienes una enfermedad grave, resulta que esa cuota ya no es de 80, es de 100, 200, 350, 400. Y llega un momento en que el pensionista no la puede pagar, porque los centros privados no quieren a la gente mayor, porque esa gente mayor va a consumir demasiada sanidad. Lo que quieren es alguien joven que paga esa cuota porque va a utilizar poco la sanidad. Claro. Porque está sano. Entonces es cuando se dan cuenta de que se han quedado desnudos, de que no tienen nadie que les proteja, que cuando tienen ese cáncer han sido excluidos de la sanidad privada y la sanidad pública les dice que las atenderá el próximo año, en que probablemente lo que ocurra es que el tumor ha crecido y no haya solución. Este dilema vamos a tenerlo que aprender colectivamente y desmontar colectivamente los engaños de que somos objeto. Claro. Vamos a conseguirlo. Vamos a sufrir, porque nos vienen tiempos duros en que va a haber más pobreza, está habiendo más dificultad para acceder a la vivienda, más dificultad para conservar las condiciones de trabajo dignas. Estamos viendo el desastre que se está produciendo ahora mismo en Argentina, pero tarde o temprano la realidad se impone sobre la propaganda. Lo que podemos hacer es acelerar, abrir los ojos a la mayoría social, y en eso estamos. Aunque sea en un estudio, en una asociación de vecinos de los barrios extremos de Barcelona, pero aquí se sigue intentando explicarle a la gente qué es lo que tiene delante y dónde está la puerta de salida. Así que muchas gracias por este esfuerzo de comunicación que estáis haciendo desde la emisora, y a seguir trabajando porque nos queda mucha labor por delante. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Tenerte con nosotros y hasta otra. Trabajadoras y trabajadores del mundo, unidos. No tenéis nada que perder excepto las cadenas que nos quieren imponer los imperialistas, sus lacayos, los poderes financieros y el complejo militar industrial.